Bien. Bueno, vamos a hablar de energía y de trabajo entonces. Todos hemos escuchado hablar de energía. Siempre la primera energía que se nos viene a la cabeza un poco es la energía eléctrica, porque siempre la estamos utilizando y dependemos mucho de la energía eléctrica. También se ven las diapositivas, chicos. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver si está entrando alguien más. Permitir. Tommy DJ. Bien. Bueno, entonces la energía siempre nos viene, hablamos de la energía eléctrica, la energía solar, la energía eólica, seguramente escucharon hablar de eso. Nosotros vamos a hablar ahora a nivel general de la energía y como ven en la diapositiva hay varias definiciones. La primera es decir que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Nosotros mismos tenemos un cuerpo y podemos producir cambios en nosotros mismos en otros cuerpos. Cambios haciendo ejercicio, abdominales, haciendo fuerza, trabajo. eh, y también podemos cambiar otros cuerpos, por ejemplo una madera, un ladrillo. Entonces, para eso utilizamos energía. Entonces, la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos en otros cuerpos. También se la puede definir como la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar un trabajo. Y podemos simplificarlo diciendo que energía es todo aquello que produce trabajo. Entonces, si realizamos algún trabajo es porque hay energía. Y ese trabajo a su vez también se transforma en algún tipo de energía, como vamos a ver a continuación. Entonces relacionamos como que la energía es todo aquello que produce un trabajo. Bien, el trabajo, vamos a ver unos gráficos después acá. El trabajo en la física es diferente al concepto que nosotros tenemos de trabajo en la realidad. O sea, si nosotros hacemos un esfuerzo, realizamos un trabajo, pero para la física tiene que haber también un desplazamiento de del objeto sobre el que nosotros aplicamos una fuerza. Entonces, si nosotros empujaríamos, por ejemplo, empujaríamos la pared de nuestro dormitorio, una pared de nuestra casa, esa pared obviamente no se va a mover, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a cansar, vamos a gastar energía, pero para la física no se considera un trabajo porque no hubo un desplazamiento de la pared, no se movió la pared, entonces no hay trabajo. En cambio, si yo empujo un carrito de un súper, en el súper estoy empujando el carrito, ese carrito se desplaza, o sea que hay un movimiento y entonces sí se considera que hay un trabajo. Entonces para la física el trabajo implica que donde yo esté aplicando una fuerza, que eso se mueva, se desplace una cierta distancia. Entonces la definición de trabajo va a ser que el trabajo de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo y que ese cuerpo se desplaza en la misma dirección y sentido de la fuerza, es el producto de la fuerza por el desplazamiento del cuerpo. Entonces va a haber trabajo cuando yo aplico una fuerza sobre un objeto y ese objeto se mueva. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo, nosotros aplicamos una fuerza sobre ese cuerpo y ese cuerpo se mueve
hasta esta parte donde está la línea punteada, se desplaza hacia este lugar. Entonces, a consecuencia de la fuerza que yo aplico sobre este cuerpo, va a haber un desplazamiento hasta llegar a esta parte que está punteada. Ahí sí va a haber trabajo porque hay un desplazamiento. Como hemos visto en las clases anteriores, la fuerza que aplicamos utilizamos la unidad Newton, y para el desplazamiento vamos a utilizar la unidad de longitud, que es el metro. La fórmula para calcular el trabajo, fíjense que acá estamos utilizando la letra W para representar el trabajo, va a ser igual a la fuerza que aplicamos por el desplazamiento, esto lo medimos en metros, cuánto se ha movido de un lugar a otro, y lo multiplicamos por esto que es el coseno de alfa. Ustedes seguramente no han visto trigonometría, pero esto se calcula porque la fuerza no siempre se va a aplicar en forma paralela al suelo o por el lugar donde se desplaza, sino que puede aplicarse por arriba a un determinado ángulo que vamos a ver ya los gráficos. Pero trabajo, la W es de work en inglés, que es trabajo. También van a ver que se utiliza la L de laborum en latín, que es trabajo. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de alfa. Vamos a ver un momento, a ver si hay alguno de los chicos está queriendo ingresar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Entonces, trabajo igual a fuerza por distancia por coseno de alfa. Si el desplazamiento es vertical, el trabajo se va a calcular como la masa por la gravedad y por la altura. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el primer caso de trabajo va a ser cuando la fuerza que se aplica sobre el cuerpo y el desplazamiento de este cuerpo tienen la misma dirección y sentido. O sea, yo aplico una fuerza hacia la derecha en este caso, entonces el cuerpo se mueve hacia la derecha. En ese caso, el ángulo de la fuerza, esta fuerza con respecto al desplazamiento, hay 0 grados de ángulo. Entonces, si aplico la fórmula, fuerza por distancia por coseno de 0 grados, coseno de 0 grados es 1, y el cálculo o sea, no va a influir este coseno de 0 y va a quedar fuerza por desplazamiento nada más. Entonces, en el primer caso, cuando se dan estas condiciones, que yo aplico la fuerza y el cuerpo se desplaza en la misma dirección y sentido, entonces yo puedo calcular trabajo igual a fuerza por distancia nada más. Supongamos que estas fuerzas sean 10 newton y la distancia que se desplaza son 2 metros. Entonces el trabajo va a ser 10 newton por 2 metros, 20, y la unidad va a ser joules. Fíjense que la unidad del trabajo en el sistema internacional es el joule o julio. Este julio va a ser igual a multiplicar un newton por un metro. O sea, la fuerza de un newton y un desplazamiento de un metro multiplicadas sería igual a un joule, que es la unidad de trabajo. Entonces, en este primer caso, el cálculo será únicamente, va a quedar trabajo igual a fuerza por distancia. Distinto es el caso cuando, fíjense acá,
en vez de la fuerza aplicarse en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, yo aplico una fuerza que tiene este ángulo sobre el cuerpo. Supongamos que un chico que está tirando un autito, un carrito, o que estamos aplicando una fuerza en este sentido, entonces el cálculo cambia. Ahí sí se va a aplicar esta fórmula. Fíjense que acá la fórmula aparece con L, es W o es L. Ustedes lo van a ver en distintos libros, puede cambiar para simbolizar el trabajo. Ahí sí voy a utilizar fuerza por distancia por el coseno de alfa, que va a ser el ángulo que forma la fuerza con el sentido en que se desplaza el cuerpo. En este caso más o menos vamos a tener unos 45 grados de ángulo. Entonces ahí sí vamos a calcular, vamos a aplicar la fórmula completa. Fuerza por distancia por coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento del cuerpo. Esto es para que ustedes vayan sabiendo que hay distintas formas de calcular el trabajo. Entonces el primer caso era cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento del cuerpo es cero. Fíjense que acá tienen lo mismo, no tenemos ningún ángulo más que cero, tiene la misma dirección y sentido. Entonces esto no lo tenemos en cuenta porque coseno de 0 es 1 y el trabajo vamos a multiplicar fuerza por desplazamiento. En el segundo caso sí vamos a aplicar la fórmula fuerza por distancia por coseno de alfa. Y hay un tercer caso. Bueno. Otra compañera. Bien. Entonces tenemos el tercer caso de trabajo va a ser cuando aplicamos una fuerza sobre el cuerpo en dirección perpendicular al movimiento del mismo. O sea, acá tenemos un cuerpo y aplicamos la fuerza en forma perpendicular. Acuérdense que el perpendicular quiere decir que esto, entre esta fuerza y la superficie de desplazamiento, en este caso el suelo, hay 90 grados, hay un ángulo recto. Eso quiere decir perpendicular. Entonces, si yo aplico una fuerza de esta forma, si yo, digamos, aprieto el objeto, no se produce ningún trabajo porque no logro, si yo aplico una fuerza sobre algo, supongamos que tenemos un libro y apoyamos la mano así, aplicando una fuerza de 90 grados, ¿qué pasa con el libro? ¿Se mueve o no? No se mueve porque yo estoy apretando el libro, entonces no se va a mover. Entonces cuando yo tengo 90 grados, si yo aplico coseno de 90 grados, va a ser 0, quiere decir que trabajo igual a fuerza por distancia por 0, todo lo que se multiplica por 0 es 0, entonces no hay trabajo, el trabajo va a ser igual a 0. Entonces no hay trabajo, es fuerza nula, el trabajo es nulo. Ese es el tercer caso. Entonces acá, si aplico la fuerza a 90 grados sobre un objeto, no hay desplazamiento de ese objeto. Si ese ya se está moviendo y aplico la fuerza, voy a frenarlo de alguna forma. Bien. Entonces hay tres casos de trabajo, ya lo vimos, hemos seguido esta fórmula. Esta fórmula puede ser W o puede ser L. Va a ser trabajo, work o laborum. Trabajo igual a fuerza por distancia por coseno de alfa. Teníamos tres casos, uno en que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, donde se considera que el ángulo es 0 grados. El segundo caso, en este primer caso, si al ser 0 grados el ángulo,
coseno de 0 grados es 1, y entonces únicamente para calcular el trabajo voy a multiplicar fuerza por distancia. En el segundo caso, si la fuerza que se aplica sobre el cuerpo forma un ángulo con el desplazamiento del cuerpo, entonces sí voy a tener en cuenta toda la fórmula completa y voy a calcular trabajo igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo, coseno de alfa. Y en el tercer caso, al aplicar una fuerza perpendicular que forma 90 grados con la dirección del desplazamiento del cuerpo, entonces no se produce trabajo, porque si calculo el ángulo es 90 grados y calculamos el coseno es igual a 0, eso lo pueden hacer con una calculadora también para constatarlo, el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto al ser 0 y al haber acá una multiplicación, un producto, el resultado va a ser 0, no hay trabajo. La unidad de trabajo, como les decía, es en el sistema internacional o MKS, la unidad de trabajo es el julio o joules. Este julio es el trabajo que realiza una fuerza constante de 1 newton cuando se aplica sobre un cuerpo y lo desplaza 1 metro sobre su línea de acción. Eso es 1 joule. Va a ser igual a 1 newton por 1 metro. O sea, cuando multipliquemos newton, que es la fuerza, por 1 metro, que es el desplazamiento, tendremos como resultado joules. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto vale un newton? Un newton va a ser igual. Les escribo acá. Un newton va a ser igual. Es la fuerza que se necesita para desplazar 1 kilogramo de masa con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Entonces, 1 newton va a ser la fuerza que yo necesito para hacer desplazar la masa de 1 kilo con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Lo escuchaste? Eso es un newton. Acuérdense que el newton es fuerza. Fuerza, acá metro es longitud, o en este caso el desplazamiento, y el joule es la unidad de trabajo. O sea que el newton es la fuerza que se le aplica al cuerpo. Se aplica a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo y para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. A ver, me acuerdo un momentito que voy a conectar el cargador. Bueno, entonces esa es la unidad de trabajo. Acá tenemos la tablita que yo les voy a acercar también, una tabla en el grupo que les va a servir para hacer cálculos también para el año que viene. Las unidades de trabajo, yo les hablaba de Joule, que es lo que se utiliza en el sistema internacional o MKS. Pero hay otros dos sistemas que se utilizan, que son el sistema CGS. Fíjense que las siglas son CGS, quiere decir que utiliza centímetro como unidad de longitud, gramo como unidad de masa y segundo como unidad de tiempo. Para este sistema CGS la unidad es el ergio,
Y después está el sistema técnico, donde la unidad es el kilográmetro. Y abajo están las equivalencias. Un kilográmetro es igual a 9,8 joules. Un joules, a su vez, es igual a 10 millones de ergios. Y un kilográmetro va a ser igual a 98 millones de DIN. Eso después ya le voy a pasar el archivo con las unidades. Lo importante es, vamos a utilizar mayormente se utiliza el sistema internacional, y la unidad de trabajo es el joule, tanto para trabajo como para energía, que vamos a ver ahora. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio. El ejercicio, el problema dice: una empresa de mudanzas sube un piano con una empresa de mudanzas sube un piano con una fuerza de 4110 newton a un quinto piso que se encuentra a 15 metros de altura. Calcular el trabajo que realiza la fuerza. En este caso, la fuerza se aplica en dirección vertical, y el sentido es hacia arriba. Entonces, la fuerza que hace esta grúa tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento del piano, porque la grúa se mueve hacia arriba y el piano también obviamente se mueve hacia arriba. Entonces el ángulo sería 0 grados entre la fuerza y el desplazamiento del piano. Por eso es que no tenemos ningún dato del ángulo en que se aplica la fuerza. Está a 0 grados. Y la distancia va a ser la altura, que son los 15 metros de altura. Entonces, al organizar los datos del problema, tenemos que la fuerza es 4110 newton y la distancia es 15 metros. Ahora calculamos, trabajo es igual a fuerza por distancia, porque acá se está dando el primer caso, ya no tenemos en cuenta el coseno, y multiplicamos 4110 newton por 15 metros, que me va a dar este resultado, 61.650 joules. En este caso tenemos los datos de la fuerza, pero en otro caso quizás no tenemos el dato de la fuerza. Lo más normal es que yo tenga como dato el peso o la masa del piano, y ahí vamos a utilizar otro tipo de fórmula que vamos a ver ahora a continuación. Esto es lo que es trabajo, y estamos viendo el primer caso en este ejemplo. Bueno, vamos a hablar de, cuando habíamos hablado de energía, que es todo lo que produce trabajo, dijimos que hay distintos tipos de energía. El tipo de energía que vamos a ver en esta clase va a ser la energía mecánica, y se la define como la energía que está asociada al movimiento de los cuerpos o a la posición que ocupan. O sea, quiere decir que está hablando de movimiento, y también que puede estar hablando de cuerpos que están en estado de reposo, pero tiene en cuenta la posición que ocupan respecto a otro punto. Pueden presentarse esta energía mecánica de las siguientes formas. Entonces, la forma en que se presenta la energía mecánica va a ser energía cinética. Al hablar de cinética, estamos hablando de la energía que poseen los cuerpos que están en movimiento. Aquí vemos un auto de Fórmula 1 que está en movimiento, que tiene una velocidad, y estamos hablando de energía cinética, porque se está moviendo. Entonces la energía cinética se relaciona al movimiento y velocidad. Luego tenemos la energía potencial gravitatoria, que es la energía que poseen los cuerpos por el hecho de estar a cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Y aquí tiene que ver mucho la gravedad, como dice acá, energía potencial gravitatoria. Y después tenemos otro tipo de energía potencial, que es la elástica, que es la que poseen los cuerpos elásticos a causa de la deformación que han experimentado. Es decir, acá vemos resortes
El resorte tiene un estado natural. Si yo aplico una fuerza y estiro el resorte y lo mantengo estirado, en ese momento tienen una energía potencial elástica porque está causada esa energía por la deformación que está experimentando en ese momento ese resorte. Cuando yo lo suelte, va a entrar en movimiento y se transforma en energía cinética. Pero mientras yo lo tengo estirado, ese resorte, vamos a tener energía potencial elástica. Nos vamos a centrar nosotros en esta clase sobre la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Bien, la energía cinética, como habíamos dicho nosotros recién, está asociada con el movimiento. Se la representa con la letra E mayúscula y una letra C como subíndice que ven aquí abajo. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento, o sea que poseen velocidad. El valor de energía cinética depende de la masa del cuerpo y de la velocidad que tiene ese cuerpo en ese momento. Si tienen alguna pregunta me la van haciendo, ya sea por micrófono o por chat. Entonces, depende de la velocidad de la energía cinética. O sea, al tener un movimiento, el cuerpo tiene por sí masa y al estar en movimiento tiene una velocidad. Acá ponemos la fórmula, hay una forma de deducirla, pero no tenemos tiempo de deducirla. Esa fórmula va a ser igual. O sea, hay algo previo a la deducción de la fórmula, pero vamos a ver la fórmula que nos queda al final. La energía cinética va a ser igual. La calculamos como la masa del cuerpo multiplicada por velocidad al cuadrado. O sea que vamos a calcular el cuadrado de la velocidad que tiene ese objeto y todo eso lo dividimos por 2. Entonces va a ser masa por velocidad al cuadrado, todo dividido por 2. Fíjense, acá tenemos las unidades. E sub c va a ser energía cinética. Eso va a ser... ¿qué unidad usamos para trabajo? A ver si se acuerdan. Escriban por el chat. Energía cinética tiene una unidad. Es la misma unidad de trabajo. O sea, va a ser... joules. Masa tenemos como unidad kilogramo y la velocidad la vamos a expresar en metros sobre segundo. Entonces lo importante acá es que la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos que están en movimientos. Los datos son masa del cuerpo, la velocidad que tiene ese objeto, como en este caso el vehículo tiene una velocidad. Cuando pateamos la pelota entra en movimiento y va a tener una velocidad. Cada uno de estos cuerpos tiene una masa. El auto, la pelota acá cuando rebota en la raqueta. Todo tiene masa y tiene velocidad. Si usamos esos dos valores, vamos a obtener la energía cinética. Si calculamos y lo multiplicamos como aparece en la fórmula. Entonces, energía cinética, estamos hablando de movimiento y de velocidad. Y luego tenemos la energía potencial, que es la energía que tienen los cuerpos al ocupar una determinada posición. Profe, una pregunta. Sí, Realmente de mi compañero sí, me sí, mandó un mensaje. Dice, sí. ¿siempre se hace dividido 2 o solo en esa ecuación?
Para calcular la energía cinética, esta fórmula es general, siempre dividimos por 2. Siempre se divide por 2. Siempre hacemos masa. Supongamos que yo tengo la masa de esta pelota, supongamos que va a ser 2 kilogramos y que la velocidad sea 10 metros sobre segundo. Entonces voy a calcular, esto sí va a cambiar, va a ser 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y este 2 va a seguir siempre siendo un 2. En otras fórmulas capaz que les aparece, en vez de sobre 2 va a ser 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Es lo mismo. Si decimos 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, es lo mismo que decir masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Esta fórmula la pueden encontrar así, 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Pero no cambia ese 2. Este 2 es constante, digamos, para esa fórmula. Lo que cambia, sí, de acuerdo al problema, la masa y la velocidad. No sé si te quedó claro. Acá no cambia ese 2. Cambian las variables que son las que tenés en letra. Bueno, vamos a hablar de energía potencial gravitatoria. Es la energía que posee un cuerpo que se encuentra a una altura respecto de un punto de referencia. El valor de la energía potencial de ese cuerpo va a depender de la masa del cuerpo, de la gravedad, que ya vimos los valores constantes de gravedad, y de la altura sobre la superficie. Es decir, energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, veamos estos gráficos donde vamos a ver un poquito la diferencia de energía potencial y energía cinética. En este caso, tenemos una chica que sostiene una pelota y la tiene sostenida en ese momento. El punto de referencia que vamos a utilizar para tener en cuenta la energía potencial que tiene esta pelota va a ser este nivel. Acá abajo es el punto de referencia con respecto a esta pelota. Entonces, cuando yo la tengo acá sostenida, tiene una determinada energía potencial que se va a calcular como la masa de esta pelota por la gravedad, que hemos visto la clase pasada, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura, que va a ser la distancia, la altura que hay entre la pelota y el punto de referencia, que va a ser el suelo o la parte más baja, el piso, digamos, que tenemos acá. Ahí tiene una energía potencial. ¿Qué pasa cuando la chica suelta esta pelota? Ya no hay, la pelota va a empezar a ¿qué? A caer, o sea, a moverse. Entonces ya no va a haber energía potencial. Si hay movimiento, esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. O sea, empieza a moverse la pelota, cambia, ya no es energía potencial, va a ser energía cinética. Si ustedes están en el primer piso del colegio, hay una energía potencial con respecto al piso del colegio. Si ustedes se llegan a caer, adquieren una energía cinética. Si largan algo de arriba, si lo sostienen, mientras lo sostienen, tienen una energía potencial con respecto a este punto. Pero cuando lo sueltan, esa energía potencial ya se transforma en energía cinética hasta que cae al suelo. En este caso, vemos también un pilón, un metal con una manija,
que es sostenido por esta polea con una soga, y aquí hay una manivela. Si llegásemos a cortar, o sea, este objeto está quieto, sostenido y tiene una energía potencial con respecto al suelo, a este punto. Si llegamos a cortar la cuerda, esa energía potencial se va convirtiendo en energía cinética porque en este caso estaba quieto y acá ya cae, o sea que tiene una velocidad. Eso es energía cinética. Acuérdense, cuando está en movimiento, el cuerpo tiene energía cinética. Cuando no está en movimiento y se tiene en cuenta un punto más bajo, o sea, hay una altura, estamos hablando de energía potencial. Las unidades de energía y trabajo, como vimos hace rato, para trabajo utilizamos como unidad de medida el Joule en el sistema internacional, y para la energía potencial y para la energía cinética se utiliza también como unidad de medida el Joule, porque la energía es todo aquello que es capaz de producir trabajo. Entonces están utilizando las mismas unidades de medida, tanto cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de energía potencial y cuando hablamos de energía cinética. Utilizamos mucho la energía potencial en la casa cuando tenemos los tanques de agua. Esos tanques de agua se colocan a determinada altura para que tenga esa energía potencial que produzca que el agua luego baje y se entre en movimiento y adquiera energía cinética. Y bueno, hemos empezado hablando de energía mecánica, y que la energía mecánica entonces se divide en energía potencial y energía cinética. Y hay un principio que se llama de conservación de la energía, que nos dice que la cantidad total de energía del universo se mantiene constante en cualquier proceso. O la que más escuchan ustedes, o que escuchamos en los medios, en televisión, en las películas, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O sea que la energía que está consumida no desaparece, se transforma en otras formas de energía y permanece constante en todas las transformaciones. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, cuando yo tengo una energía inicial, va a haber una energía final y van a ser iguales. Esta ley o principio de conservación de la energía se la define como que energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Vamos a ver un gráfico para que ustedes puedan entenderlo. Al principio, acá tenemos una pelota, lo que es simple. La pelota, tenemos una pelota supongamos una pelota de tenis, una pelota de básquet, o cualquier pelota. Si yo la sostengo a una determinada altura y luego tenemos que a esa altura se va a definir como una altura máxima. Este es el primer momento. Esa pelota la sostengo y luego la suelto. ¿Qué pasa cuando la soltamos y está en el punto medio, a la mitad? Esa pelota al comienzo tenía solamente energía potencial porque estaba sostenida, no había movimiento. Supongamos que tenemos acá 100 newton. Entonces, esa energía potencial, el 100% tenemos energía potencial, entonces estamos hablando de joules. Supongamos que tenemos 100 joules acá de energía potencial y tenemos una altura. Supongamos que las alturas sean 10 metros. Si yo suelto esa pelota y está a
a la mitad de la altura, supongamos si tenemos acá 10 metros de altura, la mitad de acá va a ser 5 metros. Acá la energía potencial, que era total, porque no había movimiento, al soltarla va a empezar a aumentar la energía cinética y va a ir disminuyendo la energía potencial. Entonces ahí está, en el punto medio voy a tener un 50% de energía potencial y un 50% de energía cinética. Porque acuérdense que yo calculo la energía potencial de acuerdo a la altura. Acá la altura va a ser menor. Y la energía cinética la calculo de acuerdo al movimiento. Y la velocidad va a tener un valor acá que va a ser mayor a cuando comenzó, que era velocidad cero acá. Al soltarlo va aumentando la velocidad. Al mismo tiempo va disminuyendo la altura, entonces va bajando el valor de energía potencial y aumentando el valor de energía cinética y se van igualando a mitad de altura. Al final, cuando llega la pelota a un punto antes de rebotar en el suelo, la energía cinética aquí tiene todo el valor. Supongamos que si acá la energía potencial tenía un valor de 100 joules, supongamos, a esta mitad vamos a tener energía potencial 50 joules, energía cinética 50 joules. Acá ya al llegar al final, el 100% de la energía mecánica va a ser energía cinética. Entonces vamos a tener, en vez de 100 joules de energía potencial que teníamos al comienzo, vamos a tener 100 joules pero de energía cinética, y la energía potencial va a valer 0, porque usamos esta fórmula. La energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. En el primer caso, cuando teníamos sostenida la pelota, los 100 joules de energía potencial más 0 de energía cinética me va a dar igual a energía mecánica igual a 100 joules. En este segundo caso voy a tener siempre la energía mecánica, en este caso va a tener valor 100 joules. Entonces, a la mitad de la altura voy a tener 50 joules de energía cinética y 50 joules de energía potencial. Y cuando llegamos ya al suelo, adquiere el máximo valor de la energía cinética, que va a ser 100 joules, en este caso la energía cinética, y la potencial va a valer 0. Y de este lado siempre la energía mecánica va a tener el valor total, que son 100 joules. Cuando rebota, y nosotros hemos visto siempre cuando tiramos la pelota nunca vuelve a la misma altura de antes de que rebotó. ¿Y por qué no vuelve a la misma altura si la energía no se pierde? La energía en realidad se va degradando porque al golpear acá contra el suelo se pierde algo de energía en energía térmica, porque esta pelota al ir golpeándose va a obtener temperatura, y también pierde por la energía en la deformación de la pelota. Al golpearse se va deformando, se va perdiendo energía, y por eso al rebotar no llega a la misma altura, va disminuyendo esa altura, y así las veces que vaya rebotando obtenemos también valores de energía cinética y potencial, pero que se va degradando por la deformación y la temperatura que va adquiriendo la pelota. Entonces ese es el principio de conservación de la energía, teniendo en cuenta la energía mecánica, que es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial. Recordemos entonces que la energía cinética es relacionada al movimiento de los cuerpos y depende de la velocidad, y la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo respecto a su posición y teniendo en cuenta un nivel, y que va a va a depender de la altura a la que se encuentre ese objeto que tenemos en cuenta.
como en el caso de la pelota. Entonces vimos en esta clase, comenzamos con energía y trabajo, definimos la energía, que es la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar o producir un trabajo. Después vimos la definición de trabajo, que se calcula, es decir, para que haya trabajo tiene que haber una fuerza que actúa sobre un cuerpo y que produce que este cuerpo tenga un desplazamiento. Si no hay un desplazamiento, no hay trabajo. Si ustedes empujan la pared de su pieza, la pared no se mueve, ustedes se cansan, pero para la física no existe trabajo porque no hay desplazamiento. Esas son las dos condiciones: que haya fuerza, que se aplique, y que haya un desplazamiento del cuerpo. Vimos que hay tres casos: cuando el cuerpo y la fuerza tienen el mismo sentido, que se calcula de una manera, fuerza por desplazamiento. Después vimos que hay otro caso de cuando se aplica la fuerza y hay un ángulo entre el desplazamiento del objeto y la dirección en que se aplica la fuerza. Vimos que hay otro tercer caso en que no se produce trabajo porque se aplica la fuerza encima del cuerpo a 90 grados del desplazamiento de ese cuerpo. Vimos que la unidad de trabajo es un joules y que resulta de multiplicar la fuerza por el desplazamiento, que la unidad de fuerza es un newton, y la unidad de desplazamiento o longitud en metro. Vimos que las unidades para trabajo es el joule, se calcula en joule en el sistema internacional o MKS. Vimos las equivalencias y también vimos que también para energía potencial y energía cinética la unidad que se utiliza es el joules. Vimos un ejemplo, vimos la definición de energía mecánica, que es la energía asociada al movimiento de los cuerpos o a la posición en que ocupan, y que esa energía mecánica también involucra a la energía cinética, que está relacionada con los cuerpos en movimiento, y a la energía potencial, que puede ser gravitatoria, que es la energía que tienen los cuerpos por estar a una altura sobre la superficie de la Tierra. Y aquí vemos a la chica que está saltando de esta tabla y tiene una energía potencial al estar quieta o al estar acá en este punto respecto a la pileta, al agua donde va a caer. Y hay una energía también potencial elástica, que va a ser la energía que almacenan un resorte cuando lo estiramos y lo mantenemos estirado. Ahí tiene una energía potencial, y que cuando lo soltamos se transforma en energía cinética. Entonces la energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. La energía cinética la definimos como la energía que tienen los cuerpos por estar en movimiento y que poseen una velocidad. Entonces el valor va a depender de la masa del cuerpo y de su velocidad. Se utiliza esta fórmula y hemos dicho también que este valor es constante, el 2, el número que tenemos acá. Lo que cambia siempre va a ser para cada problema la masa y la velocidad. La energía potencial hemos visto que es la energía que tiene todo cuerpo, que se encuentra a una determinada altura respecto de un punto de referencia. Vimos el ejemplo, cuando está sostenida la pelota, tiene una energía potencial que se calcula teniendo en cuenta la masa de esta pelota, la altura que hay entre la pelota y el punto de referencia, que en el ejemplo estamos utilizando este punto. Se mide la altura que hay entre esto y esto, y también se utiliza la gravedad, que va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, como hemos visto en los cálculos de masa y peso. La energía potencial, cuando yo suelto la pelota, entra como cae, entra en movimiento y se va transformando esa energía potencial a medida que va aumentando su velocidad y disminuyendo la altura. Se va
transformando en energía cinética. Vimos los ejemplos. Acá tenemos todo energía potencial porque está quieto. Al cortar la cuerda empieza a tener movimiento, aumenta la velocidad, y en este punto, cuando llega a impactar acá, obtiene el mayor valor de energía cinética. Vimos que las unidades de energía de trabajo son las mismas. Para trabajo, energía potencial y energía cinética utilizamos el Joule en el sistema internacional. Vimos también el principio de conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y de ahí obtenemos que energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, y este valor nunca cambia si van cambiando estos valores dependiendo la situación o el momento. Y el ejemplo que vimos con la pelota, cuando la soltamos y va rebotando, va modificando el valor de energía potencial y energía cinética, teniendo en cuenta la altura y la velocidad a la que va la pelota. Eso es lo que vimos en esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ir contestando. Mientras tanto, les recuerdo que tienen que presentar los trabajos prácticos. Mañana les estaré mandando por el grupo, mañana a la tarde, un listadito de los trabajos que yo tengo vistos y cuáles está faltando. Ustedes ya saben cuál está faltando entregar. Quizás los últimos a algunos, a otros quizás no han presentado ninguna. ¿Se entendió lo que vimos entonces? La verdad que si es que han entendido la mayor parte, me doy por satisfecho. Lo que quería saber, si tienen alguna duda de los otros trabajos. Si no me pueden expresar ninguna duda ahora, pueden preguntarme también por WhatsApp en el grupo o por privado. Me pueden preguntar sobre los ejercicios del práctico, les voy contestando. Igual hay videos en YouTube si es que tienen conectividad. Bueno, les pido eso entonces hasta la semana que viene, hasta el 23. Les pido que presenten los trabajos prácticos que les están faltando. Así podemos terminar bien el año. Si bien ya los vi una semana o 2 clases nada más, estaríamos terminando prácticamente el año. De este tema puede ser, dependiendo de lo que hable con la dirección, les voy a pasar la teoría y algunas preguntas conceptuales nada más. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Hasta el 23 tenemos para presentar todos los prácticos. Sí, yo lo estoy pidiendo hasta el 23. Puede ser que se extienda algo, pero no les aseguro nada. Así que traten de presentarlo antes, hasta el 23. Bueno, ¿Tienen todos los trabajos prácticos y la teoría? no, yo no, profe, nada, no tengo nada. Ahora me voy a poner a hacer toda la tarea del día. Ah, Bueno, bueno, yo pasé por el grupo
el link del Drive donde está del colegio. Si se fijan, ayer pasé yo por el grupo este, el link donde ustedes hacen clic ahí y entran ya directamente a todas las materias y todos los trabajos que están pidiendo los profesores. Que ahí buscan física y, y ahí está toda la teoría y los trabajos. Profe, Sí. ¿puedo sacar fotocopia la teoría y hacer los trabajos a escritura? Sí, como vos quieras, por ahí son muchas hojas la teoría y lo podés ver en celular. El trabajo práctico sí lo tenés que hacer escrito y me mandar la foto. Sí, profe, eso no hay problema, ¿Mm? yo lo hago. Ajá. Bueno, y me van preguntando cualquier duda que tengan por WhatsApp o por correo, que ahí les pasé el correo también. Son las dos formas que me pueden mandar los trabajos prácticos. Bueno, profe, hasta mañana. Bueno chicos, aguardo entonces sus consultas y sus trabajos. Así ya terminamos bien el año en lo que están trabajando. ¿Mm? Le comentan a los otros chicos que vayan viendo a los que conozcan, no estén conectados, no hayan presentado trabajo, que también está el acceso ahí a la página de colegio para poder presentar después, rendir después. Yo les digo esa fecha para los que más o menos están asistiendo y están presentando los trabajos para que ya aprueben la materia directamente. Profe, ¿Mm? bueno, Sí. Berito Ramos no está en el grupo de física. No estoy porque mi mamá está en el grupo, pero ella se encuentra trabajando, por eso digo que si me pueden añadir a mí Mm. para seguir a trabajo práctico. ¿Cuál es tu, tu número? Fijo porque es nuevo número. Ujú. Ese profe, lo mandé. Bueno, ya te agrego entonces. Bueno, entonces no hay otra duda, consulta, pregunta. Ya saben que Todo claro, profe. Sí, lo quedó claro. A mí sí. bueno. Bueno chicos, ya les mando la teoría de esto para que lo tengan, para que les sirva para el año que viene. Y espero los trabajos. Nos estamos viendo entonces por el grupo. Les voy a pasar, una vez que agregue a su compañero de nuevo el link para entrar a la teoría. Y si no, bueno, ya les paso toda la teoría por el grupo. ¿Mm? Nos estamos viendo entonces. Ya les anuncio yo la próxima clase que sería de consulta. Ah, bueno, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Nos Chao vemos. chicos. Chao, nos vemos.